Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. Exactamente a 50 años del golpe cívico-militar que derrocó a Isabel Perón e inauguró el periodo más sangriento de la historia argentina, el gobierno de Milei eligió publicar un documental, no un discurso de duelo, no una conmemoración, sino, a mi entender, un documental de batalla, ¿no? Y este documental se llama Las víctimas que quisieron esconder y dura aproximadamente 1 hora 15 minutos. La producción está hecha desde la Casa Rosada con la participación directa del equipo asesor de Santiago Caputo, y el documental arranca disparando contra los últimos 20 años de política de derechos humanos en la Argentina. La primera imagen no es del horror de 1976, la primera imagen es una acusación política, ¿no? Una voz en off que sostiene que en 2003 el gobierno nacional lanzó una campaña política empleando cuantiosos recursos públicos con una visión sesgada y revanchista, que en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó, ¿no? Así empieza el documental oficial del Estado argentino a 50 años del golpe, con el kirchnerismo en el banquillo, con la memoria como crimen. El argumento central del video no sorprende a nadie que haya seguido la línea política de La Libertad Avanza desde que llegó al poder. El gobierno lleva 2 años sosteniendo lo que los analistas llaman la teoría de los demonios, ¿no? Esa idea de que la violencia política de los años 70 fue una guerra entre dos bandos, ¿no? Y que por lo tanto las víctimas del terrorismo de Estado y las víctimas de las organizaciones guerrilleras merecen el mismo reconocimiento. Y publicar este material con el sello oficial de la Casa Rosada, el día exacto en que se cumplen 50 años del golpe, a mi entender es una declaración de principio de Estado, ¿no? El video articula esa tesis a través de 2 testimonios. El primero es el de Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127. Nació en La ESMA, fue hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, ambos desaparecidos. La crió Osvaldo Fernández, un policía condenado a 15 años por su apropiación y con sentencias a perpetua por otros crímenes. Miriam eligió quedarse con el apellido de ese hombre. En el video grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada dice que la sociedad creyó un relato que no fue real y que para sanar hay que contar la historia verdadera. El segundo testimonio es de Arturo Larrabure, hijo del coronel argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en 1974, mantenido en condiciones infrahumanas durante 372 días y asesinado en cautiverio. Arturo convoca a arriar banderas y llamar a la reconciliación. 2 personas con dolor real, 2 historias que existen, que ocurrieron, que merecen ser escuchadas. Nadie en su sano juicio puede negarle humanidad a ninguno de los 2. El padre de Arturo sufrió, Miriam creció entre mentiras. Eso es verdad. Pero una cosa es reconocer ese dolor y otra muy distinta es la operación política que el gobierno construye alrededor de esos 2 testimonios. Lo más eficaz de este documental no es lo que dice, es lo que omite.
¿no? El video habla de víctimas olvidadas y de relatos incompletos. Pero lo que no dice en ningún momento es que existe una diferencia estructural entre el terrorismo de Estado y la violencia de los grupos armados. No es una diferencia de intensidad emocional. Es una diferencia jurídica, ¿no? Una diferencia histórica y ética que la comunidad internacional tardó décadas en construir. El Estado que secuestra, que tortura y desaparece personas no es equivalente a una organización guerrillera que actúa por fuera del Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, de las instituciones, el aparato burocrático, los jueces, los cuarteles. El otro es un grupo armado ilegal. Y esa asimetría es la que convierte a los crímenes de la dictadura en crímenes de lesa humanidad. Imprescriptibles, juzgables en cualquier tribunal del mundo. Y eso no lo inventó el kirchnerismo. Lo estableció el derecho internacional antes de que Néstor Kirchner siquiera llegara al poder. El documental del gobierno hace lo que hacen todos los buenos manipuladores. Mezcla una verdad con una mentira hasta que ya no se puede distinguir una de la otra. Sí, hubo víctimas que no tuvieron el mismo reconocimiento público. También la violencia guerrillera de los años 70 mató gente. Eso es cierto y nadie lo niega. Pero equiparar eso con el plan sistemático de exterminio que ejecutó la dictadura es otra cosa. Es poner en la misma balanza dos pesos que no se pueden comparar. Y cuando el Estado hace esa operación con el sello oficial de la Casa Rosada, a 50 años del golpe, eso no es una memoria completa. Es revisión histórica al servicio del poder. Hay un detalle que no es menor y que el video revela sin querer, ¿no? Ambas entrevistas fueron grabadas en el Salón Blanco de la Casa Rosada, no en una plaza pública, no en un centro de memoria. Se grabó en el salón más solemne del Ejecutivo argentino. El gobierno pone a sus testigos en el corazón del poder institucional del Estado y desde ahí dice que está recuperando una memoria que otros silenciaron. Ese detalle importa porque revela la lógica del documental, ¿no? No es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de poder. La memoria requiere distancia, diversidad de voces, archivos, debate abierto. Pero este documental es otra cosa. Esto es el Estado eligiendo qué versión del pasado conviene al gobierno que está en el poder hoy. Eligiendo qué víctimas son útiles para el relato oficial de 2026. Y filmándolas en el Salón Blanco para que no queden dudas de quién avala este relato. Elegir el 24 de marzo del 2026 para publicar ese material no es un accidente, no es casual, es un mensaje. Mientras miles de personas marchaban por todo el país conmemorando a los desaparecidos, el gobierno publica un video que cuestiona el sentido de esa conmemoración. Eso no es añadir voces al debate. Eso es disputar el territorio simbólico más sensible del calendario argentino. En 2025, el mismo gobierno había convocado al politólogo Agustín Laje para defender la historia completa, en el aniversario del golpe. Este año profundizaron la apuesta y publicaron un documental de más de 1 hora, producido por el Estado, ¿no? Con 2 testimonios grabados en los ambientes más formales del poder. Y la escala empieza a crecer, ¿no? La intención se vuelve más nítida. Esto es una política de Estado, no una opinión. Obviamente Miriam Fernández tiene una historia que duele, Arturo Larrabure también. El coronel Larrabure murió después de 372 días de cautiverio y su familia vivió con eso toda la vida, ¿no? Nada de eso está en disputa. El problema no es que esas historias existan. El problema es
para qué las usa este gobierno. Porque usar el dolor de personas reales como munición en una batalla cultural no es rendirle homenaje, es convertirlos en instrumentos. La nieta de un desaparecido, que eligió quedarse con el apellido de su apropiador, tiene todo el derecho a vivir como quiera y de contar su historia como quiera. Pero el Estado, el que la filma en el Salón Blanco para deslegitimar 40 años de política de derechos humanos, no está honrando su dolor, está usándolo. La memoria completa que reclama el gobierno sonaría más honesta si viniera acompañada de una condena clara e inequívoca al plan sistemático de exterminio que ejecutó la dictadura. Pero eso no aparece en el documental. Lo que aparece es la acusación al kirchnerismo, ¿no? La relativización de los crímenes de lesa humanidad, el cuestionamiento de los organismos de derechos humanos y el llamado a la reconciliación. Una reconciliación que, si uno escucha bien, suena más a olvido que a justicia. 50 años después del golpe, la Argentina todavía discute su pasado. Eso en sí mismo es bastante revelador, ¿no? Significa que las heridas no están cerradas, que la justicia fue lenta, que la sociedad nunca llegó a un consenso firme sobre lo que pasó y sobre lo que significa. Esa incomodidad permanente es el terreno en el que se mueve este gobierno. Y esa incomodidad permanente es el terreno en que se mueve este gobierno. Las víctimas que quisieron esconder no es un documental que busca ampliar la memoria. Es un documental, a mi entender, que busca reemplazarla, que busca instalar otra versión del pasado. Una que le sea más conveniente a la política del presente. Y en ese sentido es coherente con el resto del proyecto de La Libertad Avanza. Desmantelar las instituciones que el Estado argentino construyó en democracia para procesar su pasado traumático y reemplazarlas por el relato que el poder de turno necesita. Y el pasado no es neutral, ¿no? Nunca lo fue. Pero hay una diferencia entre debatirlo con honestidad y administrarlo desde el poder. Porque ayer el gobierno eligió lo segundo. A 50 años del golpe, lo que la Casa Rosada publicó no fue un gesto de memoria, fue un gesto de poder. Y eso, en la Argentina de hoy, es exactamente lo que había que decir. Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina.